¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a la previa de la principal cartelera del fin de semana, encabezada por el regreso de Gervonta Davis, campeón AMB del peso ligero, enfrentando a Lamont Roach, campeón AMB, pero de la división inferior inmediata, las 130 libras. Una pelea que en principio estuvo pactada para el año pasado, ya por el mes de diciembre en Houston, Texas, se canceló y ahora tendrá como sede el Barclays Center del Madison Square Garden en Nueva York. La cartelera que en Estados Unidos será distribuida por el sistema de pague por ver tiene otras tres peleas de respaldo con títulos en juego. En la principal coestelar, José Valenzuela, campeón AMB del peso superligero, defenderá por primera vez el título que obtuvo al vencer en su última pelea a Isaac el Pitbull Cruz. El Rayo se las verá contra el ex contendiente de título Gary Antoine Russell. A su vez, el campeón CMB de los superligeros, el dominicano Alberto La Avispa Puello, también defenderá por primera vez su título en pelea mandatoria contra el español Sandor Martín. En este video vamos a analizar la previa, las peleas que veremos, las apuestas y sobre todo en dónde puede ocurrir o no la sorpresa en cualquiera de estas tres peleas. A continuación. Gervonta Davis es el gran favorito para vencer a Lamont Roach en la pelea estelar del sábado. No hay otro pronóstico, incluso esa victoria debería ocurrir por la vía rápida. Las preguntas obvias, sin embargo, son tres en esta pelea. ¿Puede ser Roach una oposición competitiva, amargarle o incluso dar el gran batacazo? La segunda pregunta será en qué momento y cómo se llega a la victoria por nocaut de Davis. Y la tercera, la obvia, ¿contra quién va después? Vamos por partes. En primer lugar, Roach no es lo que se llame un debutante en 135 libras, pese a ser campeón de las 130 y también porque es una de las cosas que le han cobrado mucho a Gervonta Davis. Roach ya peleó en más de una ocasión en este peso y hasta lo hizo en 140 libras, la división superligera, e incluso su debut en el boxeo profesional fue en una pelea a 143 libras. Es de esos púgiles que capitaliza su capacidad de reducir y aumentar de peso a voluntad en una división a medida como la 130. O sea, no será desventaja el tema del peso. Tiene una sola derrota, que fue en 2019, cuando peleó por el título contra Jamel Herring, donde perdió por decisión unánime. Desde entonces, el Lamont Roach acumula 6 victorias consecutivas, donde ha demostrado una continua evolución en un boxeo inclinadamente técnico. La herramienta principal del rival de Gervonta Davis es el golpe al cuerpo, especialmente cuando lo mezcla en sus combinaciones. Podríamos definirlo como un esgrimista con una defensiva al acecho, para conectar de contragolpe y que se mantiene ocupado controlando siempre la distancia, aun cuando sus rivales lo presionan, bloqueando y devolviendo cada golpe que recibe. Lemon Roach tiene experiencia y esa madurez sin duda le permitirá gestionar esta pelea por lo menos más allá de la mitad. ¿Por qué creo que durará bastante? Porque no creo que sea el de la iniciativa. Más bien le permitirá a Gervonta que busque la pelea. Y sabemos bien que Davis tampoco le gusta permanecer siempre en la ofensiva continua. Su mayor habilidad es confundir la defensa rival, obligarlo a salir de la cueva y conectar sorprendiendo con combinaciones explosivas. Davis es un boxeador paciente que analiza primero a su rival y va aumentando la intensidad de su tren de pelea hasta que lo descifra por completo y los termina noqueando. Usualmente su mayor potencial noqueador son los golpes ascendentes. Lo suyo no es volumen, al punto que hay un dato interesantísimo en la estadística. Gervonta Davis lanza en promedio 25 golpes menos por asalto que el resto de la división del peso ligero. Sin embargo, conecta el 36% de sus golpes, mientras que el promedio de esta división, los ligeros, no pasa del 28%. O sea, Gervonta apuesta a la precisión, nunca a malgastar su artillería. Se supone que eso incluso habrá de mejorar con el cambio de esquina. Davis se separó del entrenador de toda su vida, Calvin Ford.
Para esta pelea trajo al reconocido entrenador principal Barry Hunter, cuyos métodos parecen complementarse de mejor manera con el estilo de Gervonta. Esta será una pelea de mucha estrategia, de momentos explosivos, de cautela defensiva y, como lo decíamos, debería avanzar más allá del sexto o el séptimo asalto, terminando antes del décimo con un nuevo knockout de Gervonta Davis. Y claro, la última pregunta es ¿qué viene después? Como les decía en videos anteriores, yo me juego más que a una pelea contra Shakur Stevenson, que es donde han puesto más presión, a la posibilidad de enfrentar a Killian Davis, al que seguramente van a desafiar. El asunto es que Davis acepte esa pelea, porque curiosamente en estas últimas horas hubo una declaración donde le estaban proponiendo una pelea contra Shakur Stevenson y dijo que tanto Shakur como Gervonta son boxeadores que tienen mucho más de 20 peleas. En consecuencia, él necesita todavía dar otros pasos en el primer nivel antes de ir por las grandes peleas. Un absurdo parece, pero definitivamente está con los pies en la tierra Killian Davis y sabe que en este momento no podría ni con Shakur ni con Gervonta Davis. Pero, quién sabe, puede haber mucho dinero de por medio y termina aceptando una unificación con Gervonta Davis. Ahí tenemos la principal coestelar, el Rayo Valenzuela contra Gary Antoine Russell. La de Valenzuela y Russell será la principal coestelar, como les decía. El Rayo viene de dar la sorpresa venciendo al Pitbull Cruz y arrebatándole el título superligero AMB, mientras que Gary Russell viene de una derrota clara ante Alberto Puello, pelean donde estaba en juego el cinturón vacante CMB de las 140 libras. Nadie diría que Valenzuela estaría donde está hoy luego de sufrir dos derrotas dolorosas y consecutivas como las que padeció el Rayo Valenzuela, primero cuando fue noqueado por la Granada de los Santos y luego contra Chris Colbert en una pelea que perdió en las tarjetas. El Rayo se levantó de sus cenizas, se vengó de Colbert con un espectacular nocaut en el sexto asalto y luego abandonó la batuta de José Benavides Sr. y bajo la guía del nuevo entrenador Robert García subió al peso ligero y ganó una decisión dividida muy reñida sobre Isaac el Pitbull Cruz. Valenzuela en varias declaraciones ha reconocido que con Robert García mejoró en sus fundamentos, se potenció su autoconfianza y el trabajo duro lo convirtió en un mejor boxeador. El punto, la pregunta es, ¿le alcanza todo eso para vencer a Gary Russell? No es fácil responder afirmativamente, es decir, hay dudas de por medio. En algunas casas de apuestas incluso Russell es levemente favorito sobre Valenzuela. Es un boxeador fuerte, es un boxeador sólido y sobre todo muy consistente. Tiene un ritmo de pelea intenso este Gary Russell y además buen poder en las manos. Quizás Robert García le imponga un plan parecido al de la pelea contra el Pitbull Cruz. O sea, utilizar el contragolpe, no enfrascarse en intercambios así en corto, más bien buscar hacer la diferencia en la velocidad de golpeo, trabajar mucho el golpeo en retroceso, manejar mucho los laterales como vía de escape y sobre todo de respuestas a los planos bajos, algo que está haciendo muy bien el Rayo Valenzuela. O sea, sería una pelea muy parecida a la que le permitió la victoria a la Avispa Puello sobre este mismo rival, Gary Antoine Russell. Mi predicción para esta pelea es de una victoria de Gary Antoine Russell por cualquier vía. La otra semiestelar principal tendrá el choque entre el campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo Alberto La Avispa Puello contra el retador mandatario el español Sandor Martín. Puello viene de una victoria por decisión dividida sobre Gary Antoine Russell y Martín de dos peleas de ajuste realizadas contra rivales alternativos en Italia, donde obtuvo las dos victorias por la vía rápida. Alberto Puello es el gran favorito, por más que también sea una pelea de difícil pronóstico, especialmente por los antecedentes de Sandor Martín. Su gran actuación frente a Mikey García primero, frente a Teófimo López después, le ha dado una preponderancia a su boxeo que hace inclusive tenerlo como una de las mayores esperanzas del boxeo español de que sea su próximo campeón. Puello ante Russell había logrado una trabajada pero merecida victoria, donde no faltó la polémica. Tim Shipman le dio la victoria al dominicano 114-113
Glenn Feldman por 115-112 a favor, repito, del dominicano, pero David Hodgson se la dio a Russell por 118-109. Realmente una diferencia entre las tarjetas que llamó poderosamente la atención, creó controversia. Puello en esa pelea manejó la disciplina táctica de Ismael Salas con rigurosidad militar y la misma dio sus frutos. Esquivó los embates de Russell y ensayó un trabajo desde afuera del anillo de forma consistente, sumando golpes limpios en cada maniobra ofensiva, bloqueando de manera acertada y sobre todo con un excelente juego de pies. Martín, mientras tanto, es un rival totalmente diferente a Russell. Trabaja desde la cautela defensiva, desde afuera del anillo, siempre en retroceso o caminando hacia la mano frágil de su rival, mientras intenta sorprender de contragolpe o en entradas rápidas en las que deja combinaciones de 2 y hasta 3 golpes. Complica siempre Sandor a sus rivales porque retrocede y regresa a veces a mitad de camino a soltar el trayazo. Fue así que sorprendió en más de una oportunidad a Teófimo López. En esta pelea, Puello seguramente deberá ser el que proponga. Eso es inevitable, lo que le va a facilitar el plan al español. Hay que esperar una suerte de pelea de ajedrez, de mucho estudio por momentos, que seguramente se irá a las distancias y donde un solo fallo puede ser letal para cualquiera de los dos lados. Mi predicción es de una victoria cerrada en las tarjetas del dominicano Alberto La Avispa Puello.